De manera sorprendente, cientos de personas desaparecen en todo el mundo cada día, y aunque algunos de esos casos se resuelven en cuestión de horas, otros son mucho más complicados. Algunas personas desaparecidas nunca vuelven a ser vistas, a pesar de décadas de investigación, y su destino sigue siendo desconocido. Desde muy pequeños, Karina Malinovsky y su hermano Leon se vieron obligados a cuidarse solos. Su madre falleció cuando aún eran jóvenes y no veían a su padre muy seguido, pero lograron salir adelante. Karina, según quienes la conocían, creció como una mujer amable, servicial y atenta a las necesidades de los demás, además de amar a los niños. Quedó embarazada cuando tenía 16 años, pero nunca reveló quién era el padre y crió sola a su hija Annette. 4 años después, conoció a Esteban Malinovsky, de 32 años, tras finalizar su servicio militar. Se conocieron cuando él trabajaba en un carnaval itinerante y se casaron en octubre de 1981. Esteban trabajaba entonces en la plantación Mount Holly, en el condado de Berkeley, Carolina del Sur, y al año siguiente se mudaron allí. Karina obtuvo empleo como dependienta en una tienda de conveniencia en Somerville, y al poco tiempo tuvieron 2 hijos juntos, pero con el paso del tiempo su matrimonio empezó a deteriorarse y se les podía escuchar discutiendo con regularidad. Se decía que Esteban tenía adicción a drogas y comenzó a beber alcohol. Él comenzó a agredir a Karina, pero pese a las súplicas de su hermano, ella siguió en el matrimonio. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1987, la pareja tuvo una pelea enorme por el hábito de beber de Esteban. Él declararía que ella salió de la casa cerca de las 11 p.m. para dar una vuelta en auto y calmarse. Cuando ella no llegó a su turno al día siguiente, su jefe se preocupó, ya que nunca había faltado a un turno, y fue a la casa de la pareja. Encontró su auto cerrado con llave estacionado en la entrada de la plantación, pero no había rastro de ella por ningún lado. Cree que el auto estuvo ahí toda la noche porque notó rocío afuera. Al no poder localizarla, Esteban llamó a la policía. La plantación y las áreas cercanas fueron registradas sin éxito y la prueba de polígrafo de Esteban fue inconclusa. El caso se enfrió hasta el año siguiente. Un conductor de autobús reportó ver a Annette, su hija, en la carretera 32 a las 7 a.m. El 4 de octubre de 1988, ella tenía a su perro con ella y parecía estar esperando el autobús al otro lado de la carretera. Al volver por la zona, ella ya no estaba y Esteban notó su ausencia hasta las 4 de la tarde. Ese día, encontró una nota escrita de su puño y letra diciendo que Teresa había regresado y pidiéndole que cuidara a sus hermanos. Ni Teresa ni Annette han sido localizadas y nunca se han encontrado señales de juego sucio o secuestro. La policía recibió una carta anónima en el año 2000 en la que se afirmaba que ellas habían fallecido en el condado de Sumter, Carolina del Sur. Incluía un mapa hacia sus tumbas, pero cuando se buscó en esa zona no se encontró nada. Y tanto Teresa como Annette siguen desaparecidas hasta el día de hoy, y la mayoría de la gente cree que comenzaron una nueva vida juntas. En otro lugar, cuando Jeremiah Moneda, de 22 años, desapareció de Ponca City en Oklahoma, todavía no conocía bien la zona, ya que se había mudado recientemente ahí con su madre, Jamie. Él era originario de Kansas City, Missouri, donde vivía con su tío. Pero cuando él falleció, Jeremiah decidió mudarse a Oklahoma. Al principio, le costó trabajo adaptarse al nuevo lugar, pero finalmente encontró un empleo que le permitió rentar su propio lugar. Ya había empezado a mudar sus pertenencias al nuevo departamento, que está ubicado en Punca, pero luego desapareció inexplicablemente. También pudo comprarse un celular, lo que hace que el hecho de que no haya tenido contacto con su familia sea aún más preocupante. Cuando no se presentó a su turno el 16 de enero de 2025, su familia se preocupó porque tampoco había tenido contacto con ellos desde hacía un tiempo, y lo reportaron como desaparecido. El día 20, los investigadores fueron a su nuevo departamento y al registrarlo, encontraron que todo estaba en su lugar. Y no había señales de que hubiera ocurrido una pelea, pero hay algunos detalles preocupantes en su caso. Cuando rastrearon su teléfono celular, lo encontraron en posesión de una mujer cuyo nombre no se ha hecho público. Su inhalador para el asma fue encontrado en el patio trasero de una casa en la cuadra 400 de North Union Street. Y nadie ha podido explicar cómo terminó ahí. Según su familia, Jeremiah siempre lleva su inhalador con él. Y el hecho de que aparentemente fue desechado en el jardín de un desconocido les ha parecido muy extraño. Su madre contó a los investigadores que una mujer desconocida la llamó para decirle que había hallado su teléfono y su inhalador.
Luego le envió un mensaje de texto para informarle que estos objetos habían sido recuperados. Al no responder, su familia se preocupó pensando que algo malo le ocurrió. Luego se pusieron en contacto con todos los hospitales y departamentos de policía de la zona por si él había resultado herido o había sido arrestado, pero no fue así. Extrañamente, cada vez que llamaban a su nuevo teléfono, alguien aceptaba las llamadas y luego colgaba de inmediato, lo cual dicen que no es algo que Jeremiah haría. Han notado que todos sus mensajes han sido leídos, pero nunca recibieron respuesta. Cuando la policía contactó a la mujer con el teléfono, ella cambió su versión y negó haberlo encontrado. Jeremiah se lo vendió por $20. Y su familia cree que esto es mentira. Su cuenta bancaria fue monitoreada tras ser reportado desaparecido, pero no hubo transacciones en los meses siguientes. Jeremías es descrito como de cabello negro y ojos cafés, mide unos 70 metros y pesa 59 kilos. Él sigue desaparecido. Si tienes información, comunícate con el Departamento de Policía de Ponca City al 580-700-670370. ¿Cómo pudo simplemente desaparecer en el aire? Esta es la pregunta que persiste en el caso de James E. Tedford, quien desapareció misteriosamente un día en el infame Triángulo de Bennington. Y en tan solo 5 años, de 1945 a 1950, varias otras personas desaparecieron sin dejar pistas sobre su paradero y dejando tras de sí casos de una naturaleza inexplicable. Antes de ser llamado a servir durante la Segunda Guerra Mundial, James vivía en Fletcher, Vermont, cerca de la montaña Gilson, junto con su esposa, Pearl. Al volver de la guerra, el veterano halló su casa vacía. Para entonces, ya alcanzaba la edad de jubilación y se resignó a vivir en el hogar de soldados de Bennington. Y fue aquí, en 1949, donde James celebraría sus 60 años hasta su extraña desaparición. El 1 de diciembre de ese año, James salió de su casa y tomó un autobús a St. Albans para visitar familiares. Sería un largo viaje hacia el norte, pero llegó a su destino sin incidentes. Visitó a su familia, quienes fueron una distracción agradable de la tristeza que lo había abrumado desde la inesperada partida de su esposa. La visita fue tan bien como siempre, y James pronto se encontró de nuevo en el autobús para hacer el largo viaje de regreso a casa. Sin embargo, abordar el autobús sería su último acto en la vida. Sentados junto a James había otros 14 pasajeros, cada uno de los cuales estaba a la vista constante de los demás. El vehículo de transporte público llegó a Bennington y los pasajeros se bajaron, excepto uno. James nunca regresó al pueblo, pero tampoco estaba ya en el autobús. No se bajó en ninguna parada, según testigos, quienes dijeron que seguía ahí al llegar a Bennington. Sin embargo, cuando empezaron a bajar del autobús, algunos se dieron cuenta de que James ya no estaba ahí. La única pista de que siquiera había estado era su equipaje y su horario de autobuses abierto. Eso quedó en el asiento ahora vacío. En algún momento entre la última parada y Bennington, James se desvaneció justo donde estaba sentado. A pesar de búsquedas exhaustivas, nadie pudo averiguar a dónde fue o qué le pasó. Se especuló que varios otros pasajeros no se dieron cuenta de su partida. Pero si se hubiera bajado del autobús, seguramente habría llevado sus pertenencias con él. La naturaleza inquietante de esta desaparición atrajo la atención de entusiastas de lo sobrenatural, quienes vieron la extrañeza presente en este caso. Un año después, se reportó otra persona desaparecida, sumando un total de 5 en la misma zona. En los próximos años, el Triángulo de Bennington será una conocida fuente de misterio. En enero de 2006, Teresa Butler, de 35 años, madre de 2 hijos, vivía en Risco, Missouri. Estaba casada con Dale Butler y al momento de su desaparición tenían 2 hijos, de 2 y 4 años de edad. La noche del 24 de enero de 2006, Teresa pasó la velada en la casa de su cuñada. Y se sabe que esa misma noche regresó a casa para acostar a los 2 niños. Se sabe que alguien la llamó alrededor de las 10 p.m., pero el contenido de esa llamada sigue siendo desconocido. Dale trabajaba de noche en Maverick Tube en Blytheville, Arkansas, y volvió a casa hasta la mañana siguiente. Pero lo que halló en la casa encendió de inmediato las alarmas. Teresa no estaba por ningún lado y sus 2 hijos estaban en la habitación de la pareja, uno escondido bajo las cobijas y el otro sosteniendo un biberón vacío. Su auto, una Jeep, todavía estaba estacionado en su lugar habitual, pero le habían quitado el radio. Algunos objetos habían sido sacados de la casa.
Y temiendo que Teresa hubiera sido secuestrada durante un robo que salió mal, Dale contactó a la policía. Cuando registraron la casa, no encontraron señales de lucha y no había indicios de que alguien hubiera forzado la entrada. De forma extraña, una llave de una puerta interior se halló rota en la cerradura y el foco del porche delantero había sido quitado. Los investigadores hallaron ácido desoxirribonucleico desconocido en la casa, pero no se ha informado dónde fue encontrado. O si era en forma de cabello, piel u otro tipo de material biológico. Más tarde se reveló que los objetos desaparecidos incluían una consola PlayStation, una videocámara, un Nintendo GameCube, una linterna, una cámara digital y el bolso de Teresa, así como su teléfono celular. Resultó extraño que su chaqueta de cuero siguiera en la casa, pues siempre la usaba al salir. Al revisar los registros de su teléfono, se descubrió que hizo 2 llamadas, la primera a las 3:16 am. Marcó el número de un hombre en Gideon, Missouri, con quien no tenía relación y que luego diría a la policía que no respondió la llamada. Luego llamó al número de una mujer en Clarkton, Missouri, y esta vez la mujer contestó. Ella dijo que Teresa solo saludó un par de veces y luego colgó. No notó nada extraño en la llamada y simplemente asumió que alguien se había equivocado de número. Esto es probable porque Clarkton, Gideon y Risco tienen el código de área 543. Se ha sugerido que intentó pedir ayuda, pero marcó números equivocados. Esto plantea la pregunta: ¿por qué no llamó al 911 si estaba en peligro o había sido secuestrada? Se sospechó de juego sucio en el caso de Teresa, y los detalles de su desaparición solo se volvieron más extraños. Dale contó a la policía que su madre recibió una nota sobre la desaparición de Teresa, pero no reveló su contenido ni el remitente. Se sugirieron varias teorías para explicar lo que le sucedió, y finalmente salió a la luz la verdad. Melvin Ray Hufford fue arrestado por la muerte de Teresa y explicó lo ocurrido esa noche. Les contó a los investigadores que ellos y otro hombre estuvieron en la casa de ella esa noche y consumieron una sustancia ilegal. En un momento, ella empezó a quejarse de dolor en el pecho y luego perdió el conocimiento, y Hufford se dio cuenta de que no tenía pulso. Ambos hombres entraron en pánico y ocultaron el cuerpo para simular un allanamiento. Dejó sus restos en una casa abandonada por años, pero nunca se halló el cuerpo. Muchas personas dudan de esta versión. Pero sea cual sea el caso, Hufford fue declarado culpable de quitarle la vida y fue sentenciado a 10 años de prisión. Jonelle Brandon, de 43 años y madre de 3, no ha contactado a su familia desde mayo de 2025. Y han hecho varios llamados al público para que reporten cualquier avistamiento de ella, ya que están muy preocupados por su bienestar. Jonelle es originaria de Pine Bluff, Arkansas, y el 13 de mayo la dejaron en la casa de un amigo de la familia alrededor de las 9 p.m. Ella y el amigo planeaban jugar a las cartas, y él reportaría más tarde que la noche transcurrió exactamente como lo habían planeado. Cuando terminaron, Jonelle fue recogida por un hombre que era desconocido para su amigo. Informó que el hombre manejaba una camioneta blanca tipo caja y vio a Jonelle subir al vehículo en Avenida Universal cerca de las 10 p.m. El caso tomó un giro extraño después de esto, mientras sigue siendo desconocido a dónde fueron Jonelle y el hombre después de salir de la casa de su amigo. Su familia informó que a la 1:56 am, ella envió un mensaje de texto pidiendo que le abrieran la puerta porque ya había llegado. Al abrir la puerta, ella no estaba y desde entonces no ha contactado a nadie conocido. Lo que causa aún más preocupación es el hecho de que ella padece una condición de salud mental por la que toma medicamentos todos los días, pero no la tiene y podría estar teniendo dificultades para sobrellevarlo. Extrañamente, el hombre no la dejó en la casa, como sería lo normal, sino que la dejó a la vuelta de la esquina, a poca distancia de la casa. El mensaje de texto que recibieron después también les resultó extraño, pues Jonelle suele enviar oraciones incompletas y el mensaje de esa mañana no parecía suyo. Sus seres queridos le dijeron a los investigadores que Jonelle nunca decidiría desaparecer por su propia voluntad, ya que nunca abandonaría a sus hijos. También se sabe que ella mantiene contacto regularmente con sus amigos y familia, pero no han sabido nada de ella desde esa mañana. Han agregado que la tensión de no saber dónde está o qué le pasó ha afectado mucho a la familia. Y han pedido la ayuda del público en su caso. Los investigadores no han revelado si creen que hubo juego sucio en el caso de Jonelle o si tienen alguna pista sobre la identidad del hombre con el que fue vista.
También le ha parecido extraño a mucha gente que el hombre misterioso no se haya presentado desde entonces. La noticia de su desaparición se difundió en toda la zona, y seguramente querría limpiar su nombre lo antes posible si no es responsable de su desaparición. Cabe señalar que el amigo de la familia con quien pasó tiempo esa noche no es sospechoso de estar involucrado en su desaparición de ninguna manera. Y su familia ha reiterado que lo conocen desde hace mucho tiempo y que es una persona muy confiable. Si has visto a Joynelle o sabes dónde está, contacta a la línea de detectives del Departamento de Policía de Pine Bluff al 8707-302-106. Uno de los casos de desaparición más conocidos que alguna vez investigó el investigador de ovnis Bud Hopkins fue el caso de Linda Courtell. Que un entusiasta de los extraterrestres investigue un evento así parece inusual, pero la razón por la que Hopkins se interesó en esta desaparición y reaparición fue porque potencialmente involucraba vida extraterrestre. Toda la situación también fue presenciada por varias personas, lo que la convierte en el misterio de abducción alienígena más realista. La madrugada del 30 de noviembre de 1989, Linda, madre de 2, dormía en el piso 12 de un edificio. De repente, se despertó al ver un rayo de luz azul atravesando su ventana. Entonces ocurrió lo inexplicable. Linda fue levantada de su cama y comenzó a flotar hacia una nave rojo-anaranjada. Acompañándola en este viaje flotante había 3 criaturas bípedas de color gris, una descripción consistente con la teoría de los alienígenas grises. Linda fue llevada dentro de la nave, la cual de repente aceleró hacia el puente de Brooklyn antes de sumergirse en picada en las aguas del río East. Así, el disco desapareció de la vista y quedó bajo la superficie. Con la mujer dentro durante las siguientes 2 horas, Linda estuvo desaparecida. Finalmente, la regresaron a su departamento, pero antes vivió varios sucesos extraños. Cuando Hopkins comenzó a investigar el caso, decidió someter a la mujer a una regresión hipnótica, esperando que pudiera recordar los eventos que había olvidado durante su abducción. Durante la hipnosis, la abducida comenzó a hacer una serie de declaraciones extrañas. Ella afirmó haber conocido a una figura diminuta, con una cabeza grande y ojos negros, después de ser absorbida por la nave. Ella podía ver por la ventana, y se dio cuenta de que se habían detenido bajo el agua. Sería en este momento, durante las siguientes 2 horas, cuando fue sometida a procedimientos cuasi médicos. Las criaturas desconocidas supuestamente le examinaron el estómago. Linda recordó que uno de ellos se le acercó con una aguja larga y notó que la usaban como conejillo de indias. Por más extravagante que pareciera, la historia fue corroborada inesperadamente por al menos 20 personas que presenciaron el incidente. 2 eran guardias de seguridad con los seudónimos Dan y Ricardo. Habían estado conduciendo cerca del puente de Brooklyn, con Javier Pérez de Cuellar, el secretario general de las Naciones Unidas, como su pasajero. Fue entonces cuando, aparentemente sin razón alguna, el motor del auto se detuvo abruptamente. Cuando salieron a investigar, se quedaron atónitos por lo que vieron desarrollarse ante ellos. En el cielo, 4 figuras, una de ellas, Linda, flotaban en el aire desafiando la gravedad. Los guardias de seguridad afirmaron haber visto también un objeto en forma de disco y observaron cómo salió disparado y se estrelló en el agua. Varios testigos más aparecerían en los meses siguientes, cada uno sugiriendo que habían visto exactamente el mismo suceso desarrollarse. Se han propuesto muchas teorías para explicar la desaparición de Wallace Fard Muhammad, quien es considerado el fundador de la Nación del Islam. Pero los historiadores siguen desconcertados, ya que nunca se hallaron respuestas definitivas. Nació en la Meca en 1877 y para 1930 ya vivía en Estados Unidos. Se estableció en Detroit, donde fundó el templo y la Universidad del Islam, además del cuerpo de guardia masculino, fruto del Islam. Se le oía dar sermones en la zona y se volvió impopular entre algunos, ya que decía que su guerra racial estaba por estallar, y porque afirmaba que el cristianismo era una religión que solo servía para que los dueños de esclavos pudieran salir adelante. Vendía seda en Paradise Valley, pero continuó predicando sobre las restricciones dietéticas que rige el Islam y la necesidad de que la gente afroamericana sea autosuficiente. Quienes lo conocieron decían que era apuesto y solía vestir túnicas grandes y un fez. En 1932, tras ser criticado por las autoridades porque un seguidor mató a alguien, tuvo que huir de Detroit.
Después de que la policía se enteró de que había regresado el 26 de abril de ese año, la universidad fue allanada, y cuando lo encontraron, fue detenido junto con varios de sus seguidores. Esto llevó a enfrentamientos entre sus seguidores restantes y la policía, y decidió que sería mejor dejar Detroit y no regresar nunca. Nunca se le volvió a ver, y desde entonces los historiadores intentan averiguar a dónde se mudó y qué hizo el resto de su vida. Pero hasta el día de hoy, todo lo que tienen son especulaciones. Se sabe que uno de sus estudiantes, a quien había llamado Elías, lo llevó al aeropuerto y que antes de abordar su avión, Elías le suplicó que se quedara en Detroit. Pero él dijo que no tenía otra opción más que irse y que Elías debía seguir difundiendo el mensaje del Islam. Una teoría es que terminó cumpliendo una larga condena en prisión en Indiana y que al salir en libertad simplemente se desvaneció en la oscuridad. Otra sugerencia es que simplemente decidió regresar al Medio Oriente y nunca volvió a Estados Unidos. Algunas personas piensan que se quedó en Estados Unidos y continuó dirigiendo el Islam sin levantar sospechas. Ninguna de estas teorías tiene pruebas, ya que no hay registros de su paradero. Después de que dejó Detroit, Elías continuó siguiendo los pasos de Mahoma, liderando la nación del Islam durante las siguientes 4 décadas. Murió en 1975 y su hijo, Warath Muhammad, intentó orientar el Islam hacia el sunismo. Él se mantuvo firme en que Mahoma seguía vivo y que hablaban por teléfono de manera regular. Sin embargo, otra teoría sostiene que el tutor de Ward Din, un hombre que fue contratado por Elías, en realidad era Mahoma disfrazado. Esta teoría ha cobrado fuerza con los años. Pero lo que realmente le sucedió sigue siendo desconocido y su verdadero destino puede que nunca sea revelado. Muy a menudo, cuando alguien desaparece en la naturaleza, es porque estaba terriblemente mal preparado para pasar un periodo prolongado de tiempo en un sendero. Y parece que eso fue lo que le pasó a James Cole, de 24 años. Su familia le dijo a los investigadores que James salió de su casa en Harrington, Kansas, temprano en la mañana del 31 de agosto de 2025. Salió alrededor de las 7:15 am. Tras subir a su Ford F-150 plateado de 1999, fue al trabajo. Pero su gerente luego informaría que nunca se presentó a su turno. Sus movimientos esa mañana han dejado perplejos a su familia y a la policía, ya que su comportamiento no solo fue muy fuera de lo común, sino también inexplicable. En lugar de ir a trabajar, como se suponía que debía hacer, condujo hasta el sendero natural de Flint Hill, según testigos que lo vieron allí. Comenzó a caminar por el sendero alrededor de las 8 de la mañana, apenas 45 minutos después de salir de la casa familiar, y comenzó a viajar hacia el este. Sigue siendo un misterio por qué decidió ir al sendero o cuáles eran sus planes una vez que llegó allí. Excursionistas experimentados notaron que no estaba preparado para una caminata, ya que no llevaba comida ni agua y tampoco llevaba equipo ni ropa adicional para protegerse del clima. Cuando se reportó su ausencia en el trabajo, la familia de James contactó a la policía y se le reportó como desaparecido. Ese mismo día se realizó una búsqueda con la ayuda de perros rastreadores. Siguieron el rastro de James hasta la avenida 2800 en la carretera 56 de Estados Unidos y después hasta Burdick, donde se perdió. Se ha sugerido que él viajaba a Emporia, ya que se sabe que tiene familia en esa zona, pero esa teoría no ha sido confirmada. Desafortunadamente, no se le puede rastrear usando su teléfono celular, ya que no lo tenía consigo en ese momento. También dejó su cartera y, por lo tanto, puede que no haya tenido dinero para comprar comida o encontrar alojamiento. Su familia aseguró a los investigadores que James no tiene problemas de salud mental y que no tiene adicciones que puedan hacer que actúe de manera errática. Al no localizarlo, los equipos usaron drones para buscar desde el aire, pero no hallaron nuevas pistas y el paradero de James sigue siendo desconocido. Quien tenga información sobre este caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Harrington al 78-525-822227 o con la Oficina de Investigación de Kansas al 78-529-64017. ¿Siguen siendo relevantes estas preguntas ante otro inquietante suceso en el Triángulo del Diablo? En 1881, cuando el Ellen Austin, un barco de 210 pies de largo, zarpó de Londres con destino a Nueva York, atravesando directamente la sección de succión. Al mando estaba el capitán Bake,
quien tenía varios años de experiencia dirigiendo goletas en mar abierto, pero probablemente no a través de la enigmática zona envuelta en misterio. Mientras el Ellen Austin se adentraba en el Triángulo de las Bermudas, el capitán vio algo inusual. Era un pequeño barco que parecía estar a la deriva sin rumbo, casi a su lado. Bake y su embarcación se detuvieron a cierta distancia e intentaron hacer contacto durante 2 días. Al no lograrlo, decidió que era seguro acercarse. Cuando la tripulación abordó el barco abandonado, notaron que estaba en buen estado y su carga intacta. Sin embargo, lo que faltaba en el barco era la tripulación. No parecía haber señales de ningún humano a bordo, pero estaba lleno de provisiones intactas. El capitán Bake decidió regresar el barco a la costa con ellos, creyendo que era parte de un caso sin resolver de una embarcación desaparecida. Su viaje a Nueva York continuó con el barco abandonado ahora remolcado, tripulado por otra tripulación. Todo parecía ir según lo esperado hasta 2 días después. Fue entonces cuando una tormenta repentina se desató alrededor de las 2 embarcaciones, provocando que se separaran y que el barco desconocido se perdiera. Con la tripulación contratada a bordo durante los siguientes días, el Ella Austin lo buscó y finalmente lo descubrió a la deriva, sin rumbo, una vez más. La tripulación que tomó el control desapareció misteriosamente, igual que los pasajeros anteriores. El capitán volvió a llamar a otra tripulación contratada, repitiendo el intento. El viaje comenzó, pero el patrón continuó. Los barcos se separaron sin explicación, dejando la nave abandonada y otra tripulación desaparecida. En este punto, Bake decidió abandonar la misión y dirigirse a Nueva York. El extraño barco nunca volvió a ser visto después de eso, ni tampoco las 3 tripulaciones que alguna vez lo abordaron. El destino de la tripulación y el origen de la embarcación fantasmal siguen siendo desconocidos. Preocupa cuando alguien desaparece tras un choque. Y por eso, la familia de 52 años está muy preocupada por su bienestar desde que desapareció después de un incidente así. Joseph no chocó con otro vehículo, pero atravesó una cerca en Burlington, Vermont, el 14 de marzo de 2025. Tras dejar el lugar del accidente, desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 de esa mañana y fue un choque grave que sucedió junto a una ciclovía en la ruta 127. En el proceso, el auto terminó volcando varias veces, posiblemente causando alguna lesión a Joseph. Se teme que haya sufrido conmoción cerebral u otra lesión en la cabeza que afecte su capacidad cognitiva. No estaba solo en el auto, pero por suerte el otro ocupante no sufrió heridas graves. Pero cuando el auto finalmente se detuvo, José hizo algo realmente extraño. En lugar de esperar a que llegara la policía, huyó del lugar a pie y no se le ha visto ni escuchado desde entonces. La persona que estaba en el auto con él le dijo a la policía que se suponía que debía encontrarse con José unos días después, pero no ha contactado a sus amigos o familiares y aún se desconoce a dónde pudo huir. 3 días después del incidente, su familia decidió presentar un reporte de persona desaparecida en la estación de policía de Burlington, y le dijeron a los investigadores que les parecía muy extraño que no hubiera estado en contacto con nadie. El área del accidente fue registrada a fondo sin éxito. Luego los esfuerzos se centraron en el río Minosky, la finca Ethan Allen y el área de Intervale. Pero de nuevo, no se encontraron pistas que indicaran en qué dirección pudo haber viajado José. Al principio, su hija creía que lo hallarían pronto, pero al pasar los días sin nuevas pistas, ella y la familia de José se preocuparon más, temiendo que haya resultado herido en el accidente. Él suele estar en contacto con su familia, pero no han sabido de él desde su desaparición. Agregaron que es muy fuera de lo común para él abandonar la escena de un accidente y esperan encontrar algunas respuestas pronto. Esa mañana, al huir de la escena, vestía un abrigo a cuadros gris y negro, gorro de camuflaje, jeans azules y botas de trabajo. Pero la causa del accidente no ha sido revelada y las investigaciones continúan. Si usted o alguien que conoce ha visto a José o tiene información sobre dónde podría estar, se le pide que contacte al Departamento de Policía de Burlington al 80-265-82704. El Triángulo de las Bermudas es conocido como un cementerio para embarcaciones que cruzan sus fronteras. Algunos dicen que la zona hambrienta tiene una naturaleza más mundana que sobrenatural. Se han propuesto varias teorías sobre este misterio y generalmente adoptan una forma mística o mágica.
Sin embargo, los estudiosos y expertos le han dado una etiqueta más realista, sugiriendo que el misterio del Triángulo de las Bermudas no es más que un fenómeno meteorológico. Las olas gigantes han sido una de las teorías propuestas por los científicos, quienes afirman que la zona es propicia para este tipo de sucesos debido a las tormentas que llegan desde todos los ángulos. Las olas gigantes son enormes oleajes que antes se pensaban un mito. Son impredecibles y duplican la altura de las olas cercanas, creando condiciones especialmente desastrosas para embarcaciones que cruzan el triángulo. Posiblemente fue este desafortunado fenómeno el que cobró la vida del millonario presidente de Conover Mast Publicaciones, Harvey Conover, su esposa, su hijo y su nuera, un amigo y su yate. El Rebenek era el 1 de enero de 1958, cuando el Rebenek zarpó de Cayo Hueso con destino a un viaje de 110 millas hacia Miami. Se esperaba que llegaran a su destino en solo unos días, donde Harvey tenía una cita con un fabricante de velas. Lamentablemente, nunca llegarían a su destino. El 2 de enero, solo un día después de iniciar el viaje, los vientos soplaron desde el noreste. Un vendaval azotaba en la peor tormenta invernal en 47 años y nadie sabía que se avecinaba. A las 8:30 de esa mañana se emitió una advertencia en Miami por una ligera borrasca. 6 horas después, el viento empeoró, destrozando ventanas de tiendas y golpeando embarcaciones con olas de 12 metros y ráfagas de viento. Varias embarcaciones quedaron atrapadas en la repentina invasión, y muchas desaparecerían ese día. Para el 8 de enero, casi todas las embarcaciones afectadas habían sido localizadas, excepto una. El Rebenek y sus pasajeros seguían desaparecidos de manera inquietante justo ahí, en el Triángulo de las Bermudas, cuando Harvey no se presentó a su cita. 4 días después, Ricardo Bertra, corredor de yates, reportó la desaparición a la Guardia Costera de Estados Unidos. Varios barcos fueron alertados y comenzaron a buscar al Rebenek y sus pasajeros. Tras varios días sin señales del barco, comenzó una de las búsquedas marítimas más grandes en la historia de Estados Unidos. Varias fuerzas colaboraron, como la Guardia Costera de los Estados Unidos, la Marina, la Fuerza Aérea y la Marina Cubana. A pesar de varios días de investigaciones y búsquedas, Rebenek Harvey y su familia seguían desaparecidos de manera inquietante. La desaparición de un avión llamado l'Oiseau Blanc es un misterio que ha desconcertado a los historiadores desde 1927 y hasta el día de hoy. Aún se desconoce qué pasó con las dos personas a bordo. Charles Nungesser y François Colly Nungesser habían servido como pilotos expertos en el ejército y se convirtieron en 2 de los pilotos más condecorados de Francia en ese momento. Se ganó una reputación entre sus compañeros soldados como alguien a quien admirar, ya que aparentemente no tenía miedo al peligro. Después de su tiempo en el ejército, decidió emprender una hazaña que nunca antes se había logrado. Quería volar de París a Nueva York, algo que ya se había hecho antes, pero se propuso convertirse en el primer piloto en hacerlo sin aterrizar, para repostar o descansar. La noticia de su hazaña se difundió rápidamente, y para cuando estaba listo para emprender este viaje, miles de personas seguían la historia, esperando que aterrizara en Nueva York con otro reconocimiento más a su nombre. Él y su navegante, François Colly, abordaron el avión llamado l'Oiseau Blanc, que significa pájaro blanco, a las 5:17 am, el 8 de mayo de 1927, y despegaron de París frente a una gran multitud que se había reunido para la ocasión histórica. Vieron el avión volar sobre el Atlántico hasta que desapareció en la distancia. No sabrían de la pareja hasta aterrizar en Nueva York, pues el avión no tenía radio bidireccional. Pero declararon que planeaban aterrizar el avión frente a la Estatua de la Libertad. Los aviones militares vieron por última vez al pájaro blanco volando sobre la costa de Normandía, y un submarino británico reportó haberlo visto cerca de la isla de White. Se piensa que fue visto por última vez sobre Irlanda, aunque estos reportes no se han confirmado. Los entusiastas de la aviación creían que el viaje ya había terminado y decenas de miles se reunieron en Battery Park, Manhattan, para recibir a Nungesser y Colly. Pero nunca llegaron, y de inmediato se asumió que había ocurrido una tragedia. La mayoría de la gente cree que el avión debió quedarse sin combustible mientras volaba sobre el Océano Atlántico y que Nungesser no pudo pilotearlo hasta un lugar seguro. Pero si este es el caso, los 2 hombres habrían sucumbido en el agua.
Se encontraron piezas de metal y madera, similares a las que se usaron en el avión, cerca de Round Lake Hills, pero nunca se confirmó que pertenecieran al desafortunado avión. Se realizaron muchas búsquedas con la esperanza de resolver este misterio, pero nunca se encontró ningún rastro de Nungesser o Coley. Cuando Starla Goings, de 65 años, salió de su casa el 15 de agosto de 2025, su familia nunca imaginó que esa noche la buscarían y meses después seguiría desaparecida. Starla vive en Munising, Michigan, específicamente en Peninsula Road, y al momento de su desaparición trabajaba como cajera de banco. La última persona que la vio antes de que desapareciera fue su esposo, Esteban. Él dijo a los investigadores que ella salió de su casa cerca de la medianoche por motivos no revelados, y que después se subió a su Volkswagen Tiguan naranja 2019 y se fue manejando. Cuando sus hijos se dieron cuenta de que Starla no había estado en contacto con nadie que conociera durante varios días, contactaron a la policía para solicitar un control de bienestar en la casa y aceptaron. La llamada fue a las 6:30 p.m. y los investigadores llegaron poco después. Stephen abrió la puerta, pero simplemente dijo que no la había visto desde que se fue esa noche. No está claro si le preguntaron por qué no reportó su desaparición, y de ser así, cuáles fueron sus razones. Cuando la policía se aseguró de que Starla no estaba en casa, buscaron en la zona y encontraron su auto estacionado a unas 3,5 millas de distancia, en un terreno junto a la carretera, cerca de la esquina de M94 y la calle 16 Mile Lake. Registraron el auto, pero no encontraron nada útil. Luego fue llevado como evidencia y será procesado adecuadamente, con la esperanza de encontrar alguna pista que pueda ayudar a descubrir sus últimos movimientos. Esteban informó a la policía que él y Starla visitaron la Feria Estatal de Universidad Panamericana la mañana antes de su desaparición. Pero sigue siendo un misterio por qué salió de la casa tan tarde en la noche. Se ha confirmado que su vehículo estuvo estacionado en el lote entre las 4 y las 6 de la tarde, el 15 de agosto, ya que un residente de la zona informó haberlo visto ahí. También sigue siendo desconocido si fue Starla quien condujo hasta ahí o si fue víctima de algún acto criminal. Se solicitó a los residentes que contacten a la policía si tienen información sobre el auto. Por ejemplo, si lo vieron en la zona. Después de que Starla salió de su casa, sigue siendo un misterio a dónde iba esa noche o por qué dejaría su auto en el estacionamiento si ella lo conducía. Las cámaras de circuito cerrado de televisión no han dado más pistas y se solicita a los residentes entregar cualquier grabación relevante a los investigadores. Si alguien ha visto a Starla desde su desaparición o sabe cómo llegó su auto al estacionamiento donde se halló, comuníquese con la oficina del sheriff del condado de Alger al 906-387-9922. Por supuesto, Deirdre Jacob no fue la única que desapareció por fuerzas invisibles en la zona. El Triángulo de las Desapariciones se caracteriza por misteriosas desapariciones que han desconcertado a los expertos en su búsqueda de respuestas. Deirdre no fue la primera, ni tampoco la última, en convertirse en una desafortunada víctima del vacío en expansión que parece cernirse sobre Irlanda. Ava Brennan es otra víctima del extraño Triángulo de las Desapariciones. Desapareció abruptamente en 1993. Sin embargo, el caso de Ava fue ligeramente diferente al resto. Ella tenía 39 años, no era tan joven como las otras desaparecidas, pero aparentaba veintitantos. Era el día 25 de ese año cuando Ava estaba sentada en la casa de sus padres en Dublín, almorzando y conversando animadamente. Pero las cosas dieron un giro brusco cuando estalló una pequeña discusión en la casa, algo poco común para esta familia tan unida. La discusión hizo que la mujer saliera por la puerta. Después de eso, nadie supo realmente a dónde fue. Durante 2 días, la familia tuvo una preocupación creciente. Al no haber tenido noticias de Ava, eventualmente, su padre decidió ir a su departamento para ver cómo estaba. Ava vivía sola en un departamento de una recámara en Madison House, ubicado en el suburbio de Rathgar, en Dublín. El padre, David, llamó al departamento sin respuesta, así que se fue y volvió más tarde con un amigo. Forzaron la entrada a la habitación y descubrieron que Eva no estaba. El departamento estaba limpio y ordenado, sin indicios de pelea. David halló el abrigo de Ava, el que usó para ir a almorzar 2 días antes, lo que indicaba que sí llegó a casa ese día. Sin embargo, faltaban sus llaves, dinero, bolso y el conjunto rosa que llevaba el día que desapareció. Ese día, la familia fue a la policía a reportarla como desaparecida.
Curiosamente, el caso de Ava no tuvo tanta atención policial ni mediática como se esperaba, incluso tras la desaparición de Annie McCarrick, ocurrida meses antes en el mismo triángulo de las desapariciones. Al igual que en el caso de Deirdre, Ava parecía haberse desvanecido en el lugar, salió de la casa de sus padres y desapareció en la nada. Muchas personas creen que el apodo de James Tate, quien era conocido como Honest Dick, es la antítesis exacta de su verdadera naturaleza. Y realizó un robo en 1888 que le costó mucho dinero al gobierno de Estados Unidos. Tate, originario del condado de Franklin en Kentucky, trabajó un tiempo como empleado de correos. Fue subsecretario de Estado en 1854 y 1859, pero renunció ambas veces para seguir sus ambiciones empresariales. En 1867 fue nombrado tesorero estatal y gracias a su destacado trabajo fue reelegido cada 2 años durante 2 décadas. Era considerado un hombre sumamente honorable y digno de confianza, que se tomaba su papel muy en serio y que era extremadamente preciso en la contabilidad. Sin embargo, en 1886, la mayoría cambió su opinión sobre Tate. Hasta ese momento, nadie había pensado en revisar su trabajo, pero ese año le informaron que el gobierno revisaría más a fondo sus libros. Inmediatamente dijo que necesitaba más tiempo para asegurarse de que todo estuviera como debía, y antes de que cualquiera de estas cosas pudiera hacerse. Se fue en tren a Louisville, y uno de sus empleados reportó que había visto a Tate llenando 2 bolsas de tabaco con monedas de plata y oro que estimó valían alrededor de $10,000. También entregó a los investigadores una nota de Tate diciendo que volvería en 2 días. Nadie sospechaba que algo indebido estuviera ocurriendo, ya que Tate tenía tan buena reputación, pero cuando aún no había regresado, una semana después, se inició una investigación. Se descubrió que después de llegar a Louisville, abordó otro tren y viajó a Cincinnati, Ohio, y luego simplemente desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Nadie sospechaba que él se fugaría, ya que dejó atrás a su hija y a su esposa, y entonces se examinaron sus registros. El libro mayor del estado se encontró en un estado de desorden y, según algunos relatos, era casi indescifrable. Se descubrió que él había prestado dinero a varios funcionarios estatales y la mayoría nunca lo pagó. Pero aún más impactante fue el descubrimiento de que Tate había usado muchos fondos estatales para hacer inversiones personales en bienes raíces y en el sector minero. Fue destituido por malversador, ladrón y mal contador, ya que huyó con dinero del gobierno y robó unos $247,000. Durante su tiempo como tesorero estatal, Tate fue acusado de crímenes y sometido a juicio político. Pero nadie sabía dónde estaba ni cómo hallarlo honestamente. Dick nunca fue condenado por sus crímenes, ya que logró evadir la ley por el resto de su vida, sin duda viviendo la buena vida con el dinero que había robado. Esteban Wayne LeCounte, un hombre de 53 años originario de Lansing, Carolina del Norte, desapareció el 10 de agosto de 2025 y su paradero sigue siendo desconocido. Se ofrece una recompensa de $5,500 por información que ayude a resolver su caso y los investigadores siguen dedicados a encontrarlo. En ese momento, Esteban vivía en la cuadra 200 de Howell Road, donde fue visto por última vez. Los testigos han declarado que simplemente se alejó de la propiedad y no regresó, lo que los llevó a contactar a la policía para que se realizara una búsqueda. Preocupa mucho a quienes lo rodean que Esteban sufrió una lesión en la cabeza. Eso podría afectar su juicio, su habilidad para volver a casa y tal vez no pueda pedir ayuda. Desde que la lesión le ha causado dificultades para hablar y se ha revelado que tiene una capacidad cognitiva disminuida y mentalmente todavía actúa como un niño. Su familia también ha informado a la policía que puede que solo responda al nombre de Steve en lugar de Stephen y que puede haber intentado llegar al área de Sunset Beach, ya que se sabe que tiene familia allí. La investigación inició el 11 de agosto cuando el Centro de Personas Desaparecidas de Carolina del Norte informó al público sobre la desaparición de Stephen y emitieron un llamado para que todos los que viven en el área estén atentos a él y los contacten tan pronto como lo vean. En los días siguientes, se buscaron las áreas de Silas Creek Road, North Fork, New River y Lansing. Se llamaron perros de búsqueda, personal de búsqueda capacitado y equipos en bote para ayudar en la búsqueda.
pero no pudieron encontrar ninguna señal de Esteban ni ninguna pista sobre a dónde podría haber ido. Estos esfuerzos finalmente se suspendieron el 16 de agosto, después de casi 600 horas de búsqueda. Y ahora los investigadores tendrán que depender de la información del público para avanzar en el caso. Se les ha pedido a las personas que viven en el área de Sunset Beach que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad en busca de cualquier señal de Stephen, pero hasta ahora no se ha recibido ninguna pista. Debido a su capacidad mental disminuida, hay grandes temores por la seguridad de Stephen y necesita ser localizado lo antes posible. Si tienes alguna información que pueda ayudar a los investigadores a localizarlo, se te pide que contactes a la oficina del sheriff del condado de Ashe al 33-6846-5600. El nombre de Stephen y el número de caso es persona desaparecida 149-136. Muchos interesados en misterios sin resolver conocen el caso del barco Mary Celeste. Fue hallado abandonado a 400 millas náuticas de las Azores, Portugal, el 5 de diciembre de 1872. Pero no todos conocen la historia detrás de su capitán, un hombre llamado Benjamin Spooner. Briggs era un capitán de marina que era respetado por su tripulación, por ser justo y por su excelente habilidad como marinero. Antes de convertirse en el capitán del Mary Celeste, comandó varios otros barcos y rápidamente se ganó la reputación de ser un capitán confiable y experimentado. Estaba casado con Sarah Cobb, hija de un reverendo, y era conocido por ser un hombre religioso que procuraba mantenerse humilde siempre. Vivían en Marion, Massachusetts, específicamente en Rose Cottage. Varias veces, Sarah acompañó a Briggs al zarpar. Según los relatos, él estaba muy dedicado tanto a su familia como a la tripulación bajo su mando. Sarah y su hija Sofía lo acompañarían en ese último viaje, a bordo del Mary Celeste, que zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872. El barco estaba lleno de alcohol de uso industrial y tenía programado navegar hacia Génova, en Italia. Pero nadie pudo haber previsto la tragedia que estaba a punto de sucederle al barco y a todos a bordo. La tripulación de un barco llamado el Del Grazia reportaría más tarde que vieron al Mary Celeste navegando en el Atlántico medio el 5 de diciembre, pero de inmediato notaron que algo andaba mal, ya que no veían a ningún tripulante en la cubierta y parecía estar a la deriva sin rumbo. El capitán del Del Grazia ordenó a algunos de sus hombres que remaran hasta el Mary Celeste y le informaran lo que encontraran cuando regresaran. Declararon que el barco parecía estar en buen estado, pero notaron que faltaban algunos de los barriles de alcohol. Encontraron abundante agua y comida a bordo, y la tripulación no habría tenido ningún problema para sobrevivir varios meses más. Los camarotes y el equipo de la tripulación se encontraron como se esperaba, sin nada fuera de lugar. No había nadie a bordo, y no hallaron explicación. La Mary Celeste fue remolcada por el Del Grazia hasta Gibraltar, donde esperaban entregar el barco y recibir un pago por salvamento, pero el fiscal general a cargo de la investigación sobre la desaparición de la tripulación y los pasajeros supo de inmediato que algo no estaba bien y lanzó una investigación. Él descubrió que todos a bordo dejaron sus pertenencias personales atrás. No se llevaron la comida ni el agua que había, lo cual no tendría sentido si hubieran sido obligados a dejar el barco. Además, no parecía haber ninguna razón para que la tripulación hiciera esto, ya que el Mary Celeste estaba en buen estado y no habría tenido problemas para llegar a su destino previsto. Sugirió que la tripulación del Del Grazia se topó con Briggs y su gente y luego mataron a todos a bordo para ganar algo de dinero rápido. Pero no había señales en ninguno de los dos barcos de que hubiera ocurrido algún acto violento, y al Del Grazia le pagaron $46,000 por el rescate, solo una fracción de lo que debieron haber pagado. El caso de la isla Flannan no es el único misterio de guardianes de faros que existe. Las desapariciones en el faro Gran Isaac también han encontrado su lugar en la gran lista de misterios. Esta vez, sin embargo, involucra el Triángulo de las Bermudas y algunas de las teorías asociadas con él. La idea de que los extraterrestres están detrás de todo el misterio no es nada nuevo. Los entusiastas de los ovnis sostienen que esta área es una puerta estelar que permite la entrada de extraterrestres, causando disturbios, fenómenos y desapariciones inexplicables. Fueron las fuerzas desconocidas del Triángulo de las Bermudas las que parecían estar conectadas con el misterio del faro de Gran Isaac. Justo en medio de la famosa zona hay una isla de coral que cuenta con un faro.
Se estableció en la isla en 1859, donde pronto se convirtió en un destino para lo inexplicable, apariciones peculiares y supuestos fantasmas. Aunque la atmósfera aquí seguía siendo inquietante, aún eran necesarios cuidadores del faro, obligados a soportar los extraños sucesos de la isla. En 1969, 2 desafortunados asumieron ese papel. Los únicos habitantes de una pequeña isla operaban una luz para advertir a los barcos, deambulando por la habitación de la torre rodeados de lo extraño. El 4 de octubre de ese año, las normas requerían que un pequeño bote se dirigiera a la isla para revisar a los cuidadores. Curiosamente, los centros de control no tenían noticias de ambos desde hacía tiempo y no llamaron como era habitual. Cuando el pequeño bote abordado por los investigadores llegó a la isla, encontraron que estaba desierta, vacía de toda forma de vida, aparte de la vegetación y alguna que otra gaviota por ahí. Tras investigar más a fondo, no encontraron absolutamente ninguna señal de los guardianes. La primera suposición fue que el huracán que había azotado días antes podría haber sido responsable de la desaparición repentina. Sin embargo, la ausencia de daños en el faro y los asentamientos cercanos contaba otra historia. Las siguientes mejores suposiciones fueron contrabando de narcóticos, secuestro por una banda y otros sucesos nefastos, pero no había evidencia que sugiriera algún tipo de juego sucio, ni nada que indicara algo indebido. El destino de los guardianes quedó como un misterio, sin respuestas. La comunidad se quedó especulando y pintando un panorama inquietante sobre los sucesos que ocurren dentro del Triángulo de las Bermudas. Hoi Kei-woo, de 35 años, quien es mejor conocida por su familia y amigos como Patricia, está desaparecida desde el 18 de abril de 2025. Quienes la rodean están cada vez más preocupados por su bienestar, ya que no han podido encontrar ninguna pista sobre lo que le sucedió. Patricia originalmente es de Hong Kong, pero se mudó a Tucson, Arizona, con una visa de estudiante. Ella era estudiante en la Universidad de Arizona, donde obtuvo una maestría en ciencias en análisis de negocios, y se graduó en diciembre de 2024. Ella tenía un futuro brillante por delante, ya que conoció a su esposo mientras ambos asistían a la universidad y viajaron a China para casarse. Tras graduarse, ella permaneció en la universidad porque le ofrecieron trabajo como asistente de investigación en laboratorio. Su esposo la describe como una persona amigable y extrovertida, lo cual lo atrajo de inmediato hacia ella, y en poco tiempo se convirtieron en buenos amigos. Después de unos meses, su relación se convirtió en una relación romántica, y él decidió pedirle matrimonio. Todos estos factores hacen que la desaparición de Patricia sea aún más extraña, ya que ella esperaba con ansias su futuro. Personas cercanas afirman que Patricia no se iría sin avisar a sus seres queridos. Pero el 18 de abril de 2025, Patricia estaba en casa con su esposo en Tucson cuando le dijo que saldría a tomar aire fresco. Después les diría a los investigadores que esto no era inusual. Pero cuando ella no regresó a la casa, él se preocupó al ver que seguía sin aparecer. A la mañana siguiente, él contactó a la policía y se abrió un expediente por persona desaparecida. Se realizaron búsquedas en la zona inmediata sin éxito. Y 2 días después, el Volkswagen Tiguan de Patricia fue descubierto en Catalina Highway, cerca de Windy Point, en Mount Limit. No había señales de ella, pero cuando revisaron el vehículo, encontraron que su bolso y su teléfono seguían adentro. Se supuso que Patricia estaba en la zona y quizás se perdió. Pero a pesar de un esfuerzo de búsqueda que duró 6 días, no se encontraron más pistas. Aunque no se ha descartado la posibilidad, los investigadores declararon que no encontraron evidencia que indique que le haya sucedido algo fuera de lo normal. Pero la investigación continúa. Y los dispositivos de Patricia, incluyendo su laptop y su celular, están siendo analizados en caso de que contengan información sobre a dónde planeaba ir ese día. Amigos y familiares están desconcertados porque su auto fue hallado en Windy Point. Ya que nunca había hablado de visitar esa zona y si hubiera decidido ir ahí, le habría dicho a su esposo a dónde se dirigía, pero ese no fue el caso. Sus amigos piden a la comunidad revisar cámaras de seguridad en busca de imágenes de Patricia para ayudar a determinar sus últimos movimientos antes de desaparecer. Hasta ahora no se ha hallado ninguna grabación así. Todos los esfuerzos de búsqueda ya han sido cancelados, por lo tanto, es crucial que cualquier persona con información se comunique con la oficina del sheriff del condado de Paima al 5-203-514-900. Es muy poco común,
pero también inquietante cuando se encuentra el vehículo de una persona desaparecida, pero no se le puede localizar. Eso fue lo que pasó con la desaparición de Eric Waidela, de 22 años, a quien su familia no ve desde julio de 2025. Este caso es reciente y hay poca información, pero se sabe que Eric vivía en el bloque 1400 de Denton Court en Plainfield, Illinois, cuando desapareció, y que fue visto por última vez allí el 26 de julio. Se cree que la última persona con la que habló fue su padre. Investigadores revelaron que hablaron por teléfono el 27 de julio, un día después de su última aparición, pero no ha estado en contacto con ninguno de sus amigos o familiares desde entonces, y como no le dijo a nadie cuáles eran sus planes, se desconoce a dónde pudo haber viajado. Desapareció junto con su auto, un Honda Hatchback 2008. Curiosamente, cámaras Flock, lectores de placas con inteligencia artificial usados por la policía, captaron su vehículo. Mientras era conducido por la Ruta 31 en West Dundee el 18 de julio, se cree que él era quien manejaba el vehículo en ese momento, después de que se reportó su desaparición. Testigos se presentaron para informar que habían visto a Eric en el Parque Siva en South Elgin ese mismo día. 3 días después, al registrar el área, hallaron su vehículo en el estacionamiento del parque, pero no encontraron a Eric. Lo que les pareció extraño a los investigadores y a su familia es el hecho de que Eric nunca ha preguntado qué pasó con su vehículo, lo que ha llevado a muchas personas a especular que nunca regresó al estacionamiento y sigue siendo desconocido si tenía la intención de hacerlo o no. También sigue siendo desconocido si ha visitado el parque antes o si tiene amigos que vivan en esa zona. No ha estado en contacto con nadie desde el día en que fue visto por última vez en su casa. Y por eso, su familia ha quedado en un estado de incertidumbre mientras buscan respuestas en su caso. Han pedido que cualquier persona que quiera ofrecerse como voluntario para buscarlo se ponga en contacto con ellos por correo electrónico en findericnow@gmail.com. Si tú o alguien que conozcas puede aportar algo útil al caso de Eric, debes contactar al detective McDonald de la oficina del sheriff del condado de Will al 8157-278-575, extensión 4934. La investigación de persona desaparecida que involucra a Kata Scott, una modelo aspirante a Miss Estados Unidos de América de 23 años, es una que ha causado cierta preocupación a los investigadores en Filadelfia, ya que se ha encontrado evidencia de que no desapareció por su propia voluntad y se ha sugerido que fue víctima de un acto criminal. En octubre de 2025, Kata trabajaba en una residencia asistida llamada Chestnut Hill, que se encuentra en el noroeste de Filadelfia. Se sabe que planeaba trabajar ahí el 4 de octubre, pero sus movimientos posteriores siguen siendo un misterio. Su madre agregó que la vio por última vez ese día en la cuadra 8300 de Rodney Street en East Mount Airy, cuando salió para ir a trabajar. Desde entonces no ha logrado contactarla. El personal reporta que Kata, de forma extraña, no concluyó su turno ese día. Y sigue siendo desconocido por qué decidió irse temprano o si le avisó a alguien que no trabajaría todo su turno. Algunas fuentes afirman que ella debía trabajar durante la noche, de las 10 p.m. a las 6 a.m., y que llegó temprano, pero se fue alrededor de las 9:45 minutos antes de que comenzara su turno. Pero se sabe que todavía llevaba puesto su uniforme negro cuando salió del edificio, lo cual no es una práctica normal. Cuando su familia no la había visto ni sabido de ella, para el 5 de octubre contactaron a la policía para abrir un caso de persona desaparecida. El caso se vuelve aún más extraño, pues su vehículo seguía estacionado en la instalación, que lamentablemente no cuenta con cámaras de seguridad. Debido a su naturaleza responsable, es muy fuera de lo común que Kata simplemente desaparezca sin dejar rastro. Como parte de la investigación, su teléfono celular y la actividad en redes sociales han sido monitoreados de cerca, pero ninguno ha mostrado actividad desde el día en que desapareció. Su familia le dijo a la policía que días antes de su desaparición, Kata se había quejado de que una persona desconocida la había estado llamando a su teléfono y acosándola. Pero no se sabe qué le dijo esta persona y sigue sin ser identificada. Muchas personas creen que cuando se encuentre a esa persona, podría llevar al paradero de Kata. Una pista recibida el 10 de octubre llevó a la policía a buscar cerca del arboreto Aubrey, ubicado a unas 3 millas del trabajo de Kata. Pero no hallaron pistas.
La búsqueda se realizó con la ayuda de perros de rastreo y oficiales de policía, pero no tuvo éxito. El hecho de que no haya estado activa en sus redes sociales está causando mucha preocupación, ya que Kata era conocida por usar estas plataformas todos los días. Los investigadores no han dicho que se sospeche de juego sucio en su caso. Señalaron que dejar su auto en el trabajo indica que pudo desaparecer contra su voluntad. Y están comprometidos a descubrir qué le sucedió. Si alguien ha visto a Kata o tiene información sobre su paradero, comuníquese con los detectives del noroeste del Departamento de Policía de Filadelfia al 2156863353. Naisha Pickens es una joven de 17 años que desapareció de Cordell, Georgia, el 6 de julio de 2025 y no ha sido vista desde entonces. Su familia ha prometido no dejar de buscarla hasta que sea localizada. Aunque se ofrece una recompensa de $5,000, hay pocas pistas en su caso. Se sabe que Naisha estaba en el 402 de South Septima Street en Cordell alrededor de las 2 a.m., el 6 de julio. Algunos testigos se han presentado para informar que la vieron en una tienda de abarrotes al final del mercado en la zona antes de que desapareciera, pero no ha estado en contacto con nadie que conozca desde entonces. Cuando no regresó a casa, su madre la reportó como desaparecida el 7 de julio y se inició una investigación. Se recuperaron imágenes de vigilancia de una gasolinera en la zona y en las imágenes se podía ver a Naisha subiendo a un auto que era desconocido para sus amigos y familiares. Cerca de las 2 a.m., ella subió al asiento del pasajero y el conductor sigue sin ser identificado. Se cree que tienen información vital en el caso, ya que saben a dónde fue Naisha después de salir de la gasolinera. Extrañamente, tan pronto como el auto se alejó de la estación, el teléfono de Naisha se quedó sin batería o fue apagado. Y no se ha usado en los meses desde que desapareció. Amigos mencionaron que el conductor podría ser un hombre llamado Juan, pero no está confirmado. A su madre le mostraron las imágenes de la gasolinera y le dijo a un medio de noticias que conoce al hombre que conducía el vehículo. Pero la policía ha rechazado hacer comentarios al respecto, ya que sigue siendo una investigación en curso. Su madre también ha declarado que no la han mantenido informada de todos los detalles que se han descubierto en el caso de Naisha. Pero agregó que entiende que algunos de los detalles pueden ser confidenciales y por eso no se han hecho públicos. La Oficina de Investigación de Georgia se ha unido a la investigación y está trabajando junto con el Departamento de Policía de Cordell y la Oficina del Sheriff del Condado de Crisp, con la esperanza de que se encuentren más pistas, pero solo el tiempo dirá si pueden avanzar en el caso. Se ha pedido al público que reporte cualquier avistamiento de Naisha tan pronto como ocurra, ya que cualquier detalle que parezca insignificante podría llevar a encontrarla. Aún se espera que la recompensa de $5,000 incentive a alguien con información a presentarse con nuevos datos. En una actualización compartida por la policía el 12 de julio, los investigadores creen que Naisha pudo cambiar el color de su cabello tras desaparecer, pero se han negado a compartir qué los llevó a esta conclusión. Si tienes información para los investigadores, contacta al Departamento de Policía de Cordell al 229-2762-921. El Triángulo de Bennington, nombrado por el famoso Triángulo de las Bermudas, también actúa como una misteriosa fuerza absorbente, absorbiendo a las personas y nunca devolviéndolas. Esta enigmática zona está centrada alrededor de la montaña Glastonbury, abarcando una sección de 100 millas cuadradas en el suroeste de Vermont. Dentro del triángulo están Bennington, Glastonbury y Woodford, cada uno con su propia cantidad de desapariciones sin resolver. Estas desapariciones son inexplicables. Los residentes a menudo se quedan con su imaginación, lo que lleva a la creación de teorías descabelladas que creen que podrían explicar la naturaleza de estos sucesos. El Triángulo de Bennington está en una zona de bosque denso y maravillas naturales. Aquí surgieron teorías y leyendas. Hablando de lo mítico y lo místico, una historia atribuye estas desapariciones extrañas a una piedra particularmente maliciosa. Supuestamente, cualquiera que se pare sobre dicha piedra será tragado. Existen historias completas de maldiciones que hablan del lugar donde se encuentran los 4 vientos, un sitio de incontables entierros que ha desatado la desgracia sobre la tierra. ¿Y si las piedras diabólicas y maldiciones no bastaran? Abundan teorías sobre hombres salvajes, caracterizados por su altura inhumana y cuerpos peludos. Algunos creen que estas extrañas bestias pueden deambular por los densos bosques y son responsables de las desapariciones inexplicables.
Y puede que no estén equivocados. En 1897 Glastonbury enfrentaría un gran problema, uno que llevaría a la desincorporación del pueblo como un próspero asentamiento maderero. Esta zona vio una eliminación significativa de árboles que se usarían para fabricar muebles, casas y otros productos en lugar de los árboles. Crecieron caminos, nuevos caballos y edificios, pero esto también representó una gran amenaza. Ese año, una inundación arrasó el pueblo, y sin árboles ni sistemas de raíces para aliviar las inundaciones, el pueblo quedó diezmado y abandonado. Allí quedó como un pueblo fantasma, silencioso y poco acogedor, mientras la naturaleza lo reclamaba. Hasta 1945, el lugar no volvió al ojo público. La razón de esto fue una desaparición extraña que había estado dominando los titulares de los periódicos desde el 12 de noviembre de ese año. El nombre Middle Rivers era uno que todos conocían. Era un hombre de campo que conocía estos bosques tras 75 años de vida, los mismos que se lo llevarían. Un cazador y pescador entusiasta, Rivers se uniría a algunos amigos y a su yerno para una partida de caza. Un pequeño grupo se adentraría en el olvidado pueblo de Glastonbury, esperando ver uno o dos ciervos al llegar a Bickford Hollow. Sin embargo, Rivers, un experto en su oficio y el líder del grupo, optó por adelantarse a los demás. Regresaban al campamento en el suroeste de la montaña Glastonbury. Pronto el grupo perdió de vista a Rivers, quien supuestamente se adelantó pensando que lo verían de regreso en el campamento. Los hombres simplemente continuaron, pero cuando llegaron allí, no encontraron ninguna señal del hombre en ningún lado. La preocupación los invadió, esperando que su ausencia solo fuera un error en el camino. Esperaron horas que se volvieron días, pero seguía sin señales de él. Rivers nunca apareció. Los cazadores fueron a Bennington y se reunieron con el jefe de bomberos Wallace Madison. En pocos días, más de 100 personas formaron un grupo de búsqueda. Pero Middle Rivers nunca fue visto de nuevo después de separarse de su grupo de caza. La conexión entre los ovnis y los extraterrestres son conceptos que han dominado durante mucho tiempo el mundo de las teorías de conspiración. La idea de visitantes del espacio es tan popular que tiene seguidores de culto. Esto ha llevado a la ufología, el estudio de objetos voladores no identificados, con muchos autoproclamados expertos que creen que son de origen extraterrestre. El alcance de los ovnis y los extraterrestres se extiende de manera intrigante, con cada compartimiento plegable ofreciendo una teoría completamente nueva, cada una conectándose al concepto principal dentro de estos compartimientos. Hay historias de civilizaciones avanzadas, la hipótesis del mundo como un zoológico, encubrimientos gubernamentales, seres espaciales reptilianos que quieren apoderarse del mundo, visitantes pacíficos y científicos del futuro que están experimentando con la humanidad. El concepto de abducciones y sondas no es nada nuevo. A lo largo de los años, varios abducidos han salido a contar sus historias, recordando cada detalle vívidamente, como un sueño febril, sugiriendo un mundo mucho más allá de lo que podemos comprender. Aunque pueda sonar descabellado, varios misterios de personas desaparecidas se han relacionado con abducciones alienígenas y actividad objeto volador no identificado, aunque no hay pruebas que respalden esa narrativa. Sin embargo, las desapariciones no siempre son permanentes, y a veces la única evidencia proviene de las palabras de quienes antes estuvieron desaparecidos. Tal es el caso de Filiberto Cárdenas, cuya desaparición y reaparición generaron preguntas sobre lo que realmente sabemos del mundo al que llamamos hogar. El 3 de enero de 1979 en Florida, un empresario y dueño de gasolinera cubano recibió una llamada inesperada. Filiberto estaba en su tienda de regalos cuando su amigo Fernando Martí lo llamó. Le preguntó si quería ir con él a la ciudad para comprar un cerdo a comerciantes fuera del pueblo. Fernando no tenía un vehículo en funcionamiento, así que necesitaría usar la camioneta de Filiberto. El empresario aceptó y minutos después, su amigo ya estaba afuera de la tienda. Junto con su esposa e hija, Fernando se subió al asiento del conductor de la camioneta, ya que Filiberto estaba demasiado cansado para manejar, y se fueron. Fueron en busca de un cerdo para comprar, pero no tuvieron suerte. Ya habían ido a 2 granjas, pero no había cerdos disponibles. Finalmente tomaron un camino lateral siguiendo una flecha, luego otra vuelta los llevó a una carretera en terribles condiciones. Pero no serían la tierra, los hoyos y las piedras lo más memorable de este viaje. En algún momento, la camioneta familiar empezó a perder potencia y finalmente el motor se detuvo.
Cuando Fernando intentó encender el motor de nuevo, no hubo ninguna respuesta. Los dos hombres salieron del vehículo y se dirigieron al frente, esperando averiguar cuál era el problema. Se intentó encender el auto varias veces para encontrar la falla, sin éxito. Finalmente, las luces y todos los demás componentes electrónicos también dejaron de funcionar, creyendo que ahora el problema era eléctrico. Filiberto y Fernando se recostaron sobre el motor para mirar detrás y revisar los cables y conexiones. Entonces, de repente, un reflejo de luz roja y violeta hizo que los dos hombres miraran a su alrededor. Los colores fueron seguidos por el sonido de un enjambre de abejas. Ambos fenómenos aumentaron dramáticamente en secuencia hasta que todo el auto estaba temblando. La familia de Fernando comenzaba a entrar en pánico, creyendo que estaban experimentando un terremoto, pero era mucho más aterrador que eso. Filiberto pronto comenzó a sentirse paralizado, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. Luego comenzó a elevarse en el aire mientras gritaba de terror. El resto de los testigos pronto descubrieron exactamente qué era. Ese zumbido provenía de un objeto voluminoso que flotaba en el cielo. Sin embargo, al notarlo, desapareció. Junto con ese ruido y luminosidad que se intensificaban, todo estaba inquietantemente silencioso. Incluso los gritos de Filiberto habían cesado. Pero había una razón aún más aterradora para esto. Él ya no estaba. Fernando y su familia lo llamaron, pero no obtuvieron respuesta. Misteriosamente, el motor de la camioneta arrancó y la familia se dirigió a la gasolinera más cercana, donde encontraron un teléfono y llamaron a la esposa del hombre desaparecido. Las primeras palabras que salieron de la boca de Fernando fueron: «Una luz se llevó a Filiberto». Fernando volvió por el camino y halló una patrulla de policía. Explicó apresuradamente la terrible experiencia que acababa de suceder y pronto siguió una investigación. Había helicópteros sobrevolando la zona donde supuestamente ocurrió el incidente, pero no pudieron localizar al hombre desaparecido en ningún lado. Buscaron durante 2 horas hasta que hubo una revelación. A 16 kilómetros de donde fue visto por última vez, Filiberto fue encontrado. Lo dejaron en medio del sendero Tamiyami, una carretera completamente diferente, sin recordar cómo había llegado ahí. Filiberto se reunió con sus amigos y familiares en la estación de policía mientras el foro de búsqueda era cancelado. Más tarde, él describiría su experiencia después del supuesto secuestro. Incluía un casco extraño, 3 figuras no humanas y una serie de pruebas que dejaron 108 marcas en su cuerpo. La experiencia fue ciertamente extraña, y aunque lo encontraron, sigue habiendo mucho misterio tras la inquietante desaparición de 2 horas de Filiberto. En 1964 se mencionó por primera vez el Triángulo de las Bermudas. Fue cuando un escritor comenzó a catalogar las varias catástrofes que han estado ocurriendo en la infame zona desde la década de 1800. Desde entonces, el concepto está presente en nuestra imaginación y es sinónimo de desapariciones inexplicables. Es la idea de que existe una extraña sección marcada por 3 lugares a la que se le han atribuido varias desapariciones a lo largo de los años. Han surgido varias teorías en un esfuerzo por explicar esta fuerza misteriosa que absorbe todo lo que se aventura en ella. Unos creen que son olas gigantes y fuerzas magnéticas, otros lo repiten como un canto. Los conceptos de burbujas de metano y agujeros de gusano, transportando cosas y personas a tiempos olvidados y reinos aún no descubiertos. Bruce Gerning es un hombre que sobrevivió a esta misma teoría y publicó un libro documentando la posibilidad de un agujero de gusano. Eso permitió que su nave avanzara 100 millas, saltando a través del tiempo y el espacio. Tal vez esta teoría estuvo detrás de la extraña desaparición del Fairchild C-119. Este avión no tuvo tanta suerte y sufrió un destino desconocido. Era el 5 de junio de 1965 cuando el camión volador, operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, despegó de Homestead, Florida. Con destino a la isla Gran Turca, el Fairchild, diseñado para carga, debía volar por el Triángulo de las Bermudas, llevando un motor de avión para entregar en la isla. Después de salir de su aeropuerto, la aeronave hizo una breve escala en Miami, donde subieron otros 4 pasajeros a bordo. Había mecánicos que iban a reparar el motor de otro C-119 que quedó varado en la isla después de la salida de Miami. A las 9:47 de esa noche, la aeronave se dirigió hacia lo desconocido y nunca volvió a aparecer. Con 10 personas a bordo, el Fairchild desapareció enigmáticamente, sin llegar nunca a su destino previsto y sin que se recibiera ninguna comunicación de la aeronave. Durante varias horas, se lanzó una búsqueda masiva y durante este esfuerzo no
se pudo encontrar ni un solo rastro del avión desaparecido, ni de sus ocupantes, ni escombros, ni cuerpos. Finalmente, suspendieron la búsqueda y la desaparición se sumó como otro inquietante caso a la creciente lista de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Irlanda no es ajena a lo extraño e inexplicable. Aquí es donde persiste uno de los mayores misterios de conspiración, el Triángulo de las Desapariciones, término creado por medios irlandeses en los 90 para describir una zona donde ocurrieron varias desapariciones y homicidios, la mayoría aún sin resolver. Entre 1993 y 1998, 8 mujeres desaparecieron sin dejar rastro en esta zona extraña y sin límites. Para 2011, ese número subió rápidamente a 17 casos sin resolver, incluyendo desapariciones y homicidios. Muchos de ellos ocurrieron dentro de las montañas Wicklow de Leinster, donde los árboles y pequeñas montañas dominan la extensión del Parque Nacional. Curiosamente, 8 de las primeras mujeres desaparecidas comparten varias cosas. Todas desaparecieron repentinamente sin dejar rastro. La última vez que se les vio actuaban normal, eran jóvenes, poco atractivas y nunca hallaron sus cuerpos. Una teoría que domina el misterio del Triángulo de las Desapariciones es la idea de que un asesino serial sin nombre acecha en las sombras del Parque Nacional, saliendo solo para atrapar a su próxima víctima y arrastrarla con él hacia la oscuridad. Otros creen que algo siniestro podría estar detrás de estas inquietantes desapariciones, como la trata de personas o sucesos sobrenaturales. Varias de estas teorías se han explorado en el caso de Deirdre Jacob, una joven de 18 años que solo dejó preguntas cuando desapareció misteriosamente. Solo unos meses después de haber terminado la preparatoria en 1997, decidió mudarse a Londres, donde estudió para ser maestra al año siguiente. Después de completar su primer año en Strawberry Hills College, decidió regresar a Irlanda para visitar a sus padres en su casa en Rosebery, Newbridge, condado de Kildare. El jueves 28 de julio de 1998, la historia de Deirdre se desarrolló. Acababa de terminar sus quehaceres y escribir algunas cartas cuando decidió salir a caminar. Eran las 10 de la mañana, cuando salió de la casa de sus padres, rumbo al pueblo de Newbridge, que estaba a 25 minutos de distancia. En el camino, la joven planeaba detenerse en la casa de su abuela. Después de su visita, Deirdre fue vista en una cámara de vigilancia después de las 2 p.m. en la oficina de correos de Newbridge, enviando un giro bancario al Reino Unido. Después de esto, parecía que decidió caminar a casa. De regreso, habló con algunos amigos de la escuela y volvió a visitar a su abuela. Para cuando estuvo a la vista de la casa de sus padres, eran las 3:30 de la tarde. Según se informa, un vecino vio a la joven y se saludaron. En este punto, ella estaba a no más de 300 yardas de la entrada. La última vez que vieron a Deirdre fue en el borde de césped, justo antes de la reja, al final de la entrada de la casa. Y luego desapareció. Fue como si se hubiera desvanecido justo en ese lugar, a solo unos momentos de estar a salvo. Pasarían horas antes de que alguien se diera cuenta de que ella estaba desaparecida. Cuando lo hicieron, inició una búsqueda exhaustiva, pero la policía no halló rastro de Deirdre en ningún lugar. No dejó ni un solo cabello, ninguna prenda de ropa, ni ninguna pista que los llevara a su paradero. Simplemente se desvaneció en el aire para nunca ser vista de nuevo. Consumidos por el misterio del triángulo desaparecido. Sorprende cuántas personas desaparecen haciendo senderismo, incluso en grupos grandes, que, como uno esperaría, habrían visto lo que les pasó. Pero en muchos de estos casos, la persona desaparecida decidió separarse del grupo y nunca más se le volvió a ver. Un ejemplo es la desaparición de Jim Carter, un hombre de 32 años de Seattle, Washington, desaparecido desde mayo de 1950. Jim, excursionista y amante de la naturaleza, viajó al monte St. Helens para unirse a un grupo de 20 personas en una caminata. Todo el grupo subió la montaña junto y logró llegar a la cima, donde disfrutaron del paisaje antes de comenzar el descenso. Pero cuando llegaron a una zona llamada Cabeza de Perro, que se encuentra a unos 8,000 pies de la base de la montaña, Jim decidió desviarse de sus planes. Quería tomar una foto del grupo mientras bajaban, y para hacerlo, tuvo que esquiar hacia la izquierda del sendero. Esto no le causó ninguna preocupación al resto del grupo, ya que él también era un esquiador experimentado. Lo que pasó después dejó al grupo desconcertado. Desde entonces, surgieron varias teorías de conspiración sobre lo que pasó con Jim.
Se cree que él tomó la foto, pero en lugar de reunirse con el grupo, empezó a esquiar montaña abajo a toda velocidad. Luego contarían a los investigadores que nadie habría bajado la montaña tan rápido como él, salvo que algo estuviera muy mal. No solo iba demasiado rápido, sino que saltó varias grietas y parecía estar huyendo de algo, ya que parecía aterrorizado. En cuestión de segundos, desapareció de la vista del grupo y nunca se le volvió a ver. Ya han pasado 75 años desde ese fatídico día y los investigadores no están más cerca de descubrir qué sucedió, lo que añade aún más misterio a este caso. Algunos de los buscadores afirmaron que, mientras recorrían la montaña durante los siguientes 5 días, sentían como si los estuvieran observando. Uno de los buscadores afirmó que, en ocasiones, se le erizaba el vello de la nuca y que toda el área tenía una atmósfera escalofriante. Algunas personas creen que Jim estaba huyendo de un Sasquatch a alta velocidad, pero no se encontraron huellas extrañas en la nieve y nunca se hallaron más señales del hombre desaparecido. Jerry McCohen, de 49 años, es otro experimentado amante de la naturaleza que desapareció en la naturaleza y no ha sido encontrado años después. Jerry era un cazador muy conocido en su ciudad natal de Malone, Oregón, y su desaparición tomó por completa sorpresa a quienes lo conocían. En ese momento, él vivía en la granja de su familia, donde cultivaba papas, granos y alfalfa. También vivían en la granja sus padres, Berta y Clifford, quienes nunca supieron qué le pasó, aunque hubo varias búsquedas. Lo describían como un hombre independiente y soltero, que no siempre compartía sus planes, pero sabían que tenía experiencia en la naturaleza, pues solía salir a cazar con arco y flechas, prefiriéndolos a las armas de fuego. La última vez que sus padres lo vieron fue el 21 de septiembre de 2002, cuando salió de la granja, que estaba ubicada en la zona del bloque 24200 de la antigua carretera principal. Les comentó que iba al parque de motos de nieve Dog Knob para cazar. El parque se ubicaba en el condado de Siskiyou, California. Se dirigió al notorio Monte Shasta con su arco y flechas listos. Sus padres lo vieron irse en su GMC marrón y blanca de 1986, esperando que regresara esa noche. Pero Jerry nunca regresó a casa. Más tarde esa noche, se preocuparon de que algo le hubiera pasado y contactaron a la policía. Las primeras búsquedas en la zona no dieron pistas a los investigadores. Pero 2 semanas después de que desapareciera, la camioneta de Jerry fue encontrada el 8 de octubre. Fue encontrada en una zona boscosa densa cerca de Medicine Lake Road. Esta zona se encuentra cerca del parque de motos de nieve. Unos cazadores la hallaron tras ver un volante con detalles de la desaparición de Jerry. El volante estaba pegado en la pared de un almacén de empaque en el valle e inmediatamente informaron a la policía. Al revisar la camioneta, los investigadores y su familia notaron que la calefacción estaba al máximo y la radio apagada, algo que, según sus padres, no era inusual. Como ahora finalmente tenían su primera pista, más de 100 voluntarios y buscadores profesionales comenzaron a rastrear la zona, pero para su frustración no se encontró ni una sola pista. Los perros de búsqueda intentaron encontrar su rastro sin éxito, y el helicóptero proporcionado por la patrulla de caminos de California no logró detectar ninguna señal de él desde el aire. Se buscó minuciosamente en un área de 10 millas cuadradas, pero sin ningún resultado positivo. Berta y Clifford están seguros de que Jerry fue víctima de un acto criminal, ya que sienten que él nunca se habría perdido en un área que conocía como la palma de su mano. También declararon que creen que su camioneta fue llevada al lugar donde se encontró por otra persona, y se ofreció una recompensa de $20,000 por información, pero nunca fue cobrada. Ninguna de la ropa, equipo o armas de Jerry fue localizada jamás, y su destino sigue sin determinarse hasta el día de hoy. El caso de desaparición de Mary Virginia Carpenter, de 21 años, es considerado el caso de culto más antiguo en Texas. Y más de 75 años después, nadie ha podido averiguar dónde está o qué fue de ella. Mary, originaria de Texarkana, aspiraba a ser enfermera o técnica de laboratorio. Y en busca de este sueño, se mudó a Texas, llegando a Dalton el 1 de junio de 1948. Planeaba inscribirse en el Colegio Estatal de Mujeres de Texas para tomar una clase de verano. Se sabe que viajó en el Texas Special. 31. Un tren de pasajeros conoció a Marjorie Webster durante el viaje. Marjorie era una maestra que también planeaba inscribirse en la universidad y se conocieron durante el viaje de 6 horas a Texas.
Una vez que llegaron, decidieron compartir un taxi hasta los dormitorios de la universidad, como lo confirmó el taxista, Edgar Ray Zachary. Los dejó en Brackenridge Hall, pero Mary regresó de inmediato a la estación de tren con Edgar porque había olvidado revisar si su equipaje había llegado bien. Marjorie quería regresar con ella, pero Mary dijo que estaría bien y que su nueva amiga debería empezar a instalarse. En la estación de tren, se enteró de que su equipaje aún venía en camino, y Edgar le dijo que él podía recogerlo y llevarlo al colegio. Al día siguiente, aceptó la oferta sin dudarlo y luego regresó al colegio en auto. La dejaron en el colegio alrededor de las 9:30 p.m. Y Edgar más tarde declararía que vio a 2 hombres esperándolos junto a un auto color crema. Ella dijo conocer a los hombres y les preguntó por qué estaban ahí. Ellos respondieron que cargarían su equipaje. Cuando ella bajó del taxi, Edgar siguió. Al día siguiente cumplió su promesa y recogió el equipaje. Tuvo que dejar su maleta en el césped fuera del dormitorio porque no encontró a María. 2 días después, la maleta seguía en el mismo lugar y nunca se le volvió a ver. Su novio contactó a la policía cuando no había tenido noticias de María durante varios días. Salió a la luz que se inscribió en su curso, pero nunca volvió al dormitorio y el personal universitario no la vio. Su madre intentó reportar la desaparición, pero le dijeron que llamara en la mañana y se fuera a dormir. Se presentó un caso al día siguiente y el esfuerzo de búsqueda resultante se extendió por todo Texas. Se llevó a cabo con el uso de perros de búsqueda, botes y aviones y grandes grupos de buscadores, pero no se pudo encontrar ningún rastro de Mary. Edgar, el chofer del taxi, fue descartado como sospechoso porque tenía una coartada sólida. Años después, su esposa reveló que aunque dijo a la policía que él llegó a casa a las 10 p.m., ella mintió porque él se lo pidió, ya que estuvo fuera hasta las 2 a.m. Pero no había pruebas de que él le hubiera hecho daño y nunca fue arrestado. Ningún avistamiento de Mary llevó a conocer su paradero y su desconcertante caso sigue sin resolverse. En diciembre de 1988, Jamie Williams, hija de 12 años de Rebecca Pauline Gary, de 32, pasaba la Navidad con su familia. Rebecca debía recogerla el 27 de ese mes, pero no lo hizo. No la han visto ni sabido de ella desde entonces. Jamie y Rebecca acababan de mudarse a Baton Rouge, en Luisiana, y todavía se estaban adaptando a su nuevo entorno. Jamie no había tenido oportunidad de hacer nuevos amigos, así que su madre pensó que sería mejor que pasara la Navidad en un entorno familiar con su abuela, que vivía en Shreveport. Rebecca decidió quedarse en Baton Rouge. Y años después, Jamie diría que le pareció una decisión extraña, ya que su madre decidió de improviso enviarla a Shreveport. Le rogó a Rebecca que fuera con ella, pero ella se negó. En cambio, la llevó a la terminal de autobuses, compró un boleto el 18 de diciembre y Jamie tuvo que ir a casa de su abuela. Pero mientras iban camino a la estación de autobuses, tuvieron una acalorada discusión. Como Jamie aún no quería irse, la discusión continuó hasta que subió al autobús, y Jamie recuerda las últimas palabras que le dijo a su madre: «Espero que te mueras», una frase que ahora lamenta profundamente. Llegó a Shreveport 4 horas más tarde. Hoy sospecha que Rebecca intentaba sacarla de Baton Rouge por una razón específica, como si supiera que algo malo iba a pasar. La familia no recibió una llamada de Rebecca el día de Navidad, lo cual les pareció muy extraño. El 27 llamó a Joyce para decirle que las cosas no salían como planeaba en la nueva ciudad y que necesitaba que alguien fuera por ella. No dio más detalles y por lo tanto no se sabe qué salió mal. Joyce le dijo al mejor amigo de Rebecca que ella necesitaba ayuda y supuso que él iría a Baton Rouge por ella, pero este no fue el caso. Cuando la policía fue contactada, le dijeron a la familia que probablemente Rebecca no estaba desaparecida y que seguramente andaba por ahí en algún lugar, divirtiéndose. No se abrió ningún caso de persona desaparecida. Y fue hasta enero, cuando no pagó la renta, que se inició la búsqueda de Rebecca. Cuando registraron el departamento, en la cocina se encontró una cafetera recién hecha con 2 tazas y se notó que la bañera estaba llena de agua. El hermano de Rebecca retiró todas sus pertenencias tras ser informado que serían tiradas a la calle. Debido a la falta de pago, se destruyó cualquier evidencia que pudiera haber estado presente. Nunca se encontró a Rebecca y Jamie fue criada por su abuela.
Se le pide a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con el Departamento de Policía de Baton Rouge al 225-389-2000. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.